que su Biblia. Todo buen soldado tiene su espada. Lo que hemos leído, que la espada es la palabra de Dios. Con esa es que tú vas a cortar. Tú vas a cortar las maldiciones. Sin la espada tú no puedes batallar. Sin la espada tú no puedes cortar. Gloria a Dios. Así que la palabra es tu espada, acuérdate. Sin ella tú no sabes qué hacer. Lo que vas a hacer es lo tuyo, no vas a hacer lo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Alaba a Dios. Y vamos a comenzar en el versículo 10 en adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante. Cuando usted lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Bendito el que vive para siempre. Mi alma bendice a Jehová. Leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante. Y en reverencia, en orden, en comunión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la bendición en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en término humano: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante las promesas. La promesa. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias, Padre, por esta palabra. Te bendecimos.
Señor, te damos gracias por tu siervo Abraham, te damos gracias por la promesa, te damos gracias por la palabra, te damos gracias por la simiente, tu Hijo Jesús, que vino a tomar nuestro lugar, Padre. En este día ministra a nuestras vidas, a nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo, Dios. Necesitamos conocerte cada día mejor y acercarnos más y más y estar más y más, aleluya, convencidos, convertidos y entregados a ti, Señor. Alabamos tu nombre y te damos a ti toda la gloria y la honra. Y la iglesia dice, amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos estado leyendo esta semana y unas 2 o 3 semanas, hemos estado leyendo la exhortación que nos hace la palabra de Dios. Y digo exhortación porque para algunos de nosotros, pues estas palabras son simplemente exhortaciones. No le estamos dando la importancia que merece la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermano, entendamos lo que nos está diciendo la palabra y le demos la importancia necesaria. Le demos la importancia necesaria a la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Redimidos de la maldición de la ley. La ley, como hemos leído aquí, es lo que estaba establecido antes de Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Estaba establecida la ley, pero la ley le traía a luz el pecado a la gente. Y le decía, mira, esto es pecado. O sea, la ley traía a relucir lo que era malo, pero el Espíritu, para no hacer lo malo, como que no estaba, como que faltaba en nosotros. O sea, no en nosotros, sino en la ley. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo quiero hoy que entendamos que aunque la ley lo que traía apuntaba a la maldición, ahora nosotros hemos sido removidos de la maldición. Dije que hemos sido removidos de la maldición. La palabra le llama a eso redimido. Redimido. ¿Qué quiere decir? Que un precio fue pagado por usted. Si ya usted le entregó su vida a Cristo, si ya usted tomó una decisión de abandonar el pecado y vivir para Dios, eso se llama redención. Hello. Mientras usted siga viviendo en pecado, pues usted no está redimido, usted todavía está en la maldición. Hello. Todavía estoy en la maldición si sigo viviendo en el pecado, ¿sí o no? Gloria a Dios. Yo quiero que eso quede bien claro. Los redimidos son los que ya dijeron que no al pecado porque han entendido cómo es que debemos de vivir y abandonamos ese pecado y ahora queremos vivir en santidad para Dios, pero no se puede vivir en santidad para Dios si usted no tiene a Cristo gobernando su vida. Yo quiero que estas cosas queden claras. Si usted está viviendo en pecado, usted no está redimido. Y por cierto digo, cuando suene la trompeta, los que se van son los redimidos. Entonces, yo puedo decir que soy cristiano, pero si vivo en pecado, estoy practicando algún pecado, pues no soy cristiano. Solamente digo que soy cristiano. ¿Hello? Amén, amén. ¿Por qué? Porque estamos todavía bajo la maldición. Entonces, Pablo le está hablando aquí al pueblo para que el pueblo entienda la redención en la gracia y la maldición en la ley.
Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo fue que nos redimió Jesús? Pues le acabo de explicar. Él fue y sabemos que la ley que traía y resaltaba la maldición, la ley traía a luz lo malo que estábamos haciendo. Hoy en día, si usted analiza su vida, usted se va a dar cuenta si usted está en pecado o no. Porque hay una ley que gobierna. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Hay mandamientos que gobiernan nuestra conducta. No, yo los he cumplido, como le dijo aquel joven a Jesús. No, yo los he cumplido todos. Le dijo, pues te falta algo. ¿Qué? Pues toma tus posesiones, entrégalas a los pobres. Porque había mucha necesidad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que aunque la ley traía maldición, porque la gente no la podía cumplir, no era porque Dios estableció la ley para maldecir a la gente. No, Dios estableció la ley para que la gente dejara el pecado. Pero la gente seguía viviendo en violación a lo que Dios había establecido. Amén. Ahora nosotros tenemos una bendición que no existía en aquel tiempo, porque el Espíritu Santo es ahora el que nos da a nosotros el poder. Amén. Gloria a Dios. Versículo 13. Cristo nos redimió. Cristo pagó el precio para que ya no tengamos que vivir en la maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el pecado que se quiere meter en nuestra vida y van a seguir. ¿Usted se cree que el pecado va a dejar de tratar de meterse en su vida? No, think again, porque el pecado sigue buscando la forma de meterse en su vida diaria. El pecado está buscando la forma de que usted se justifique y siga viviendo igual, en el mismo pecado. Pero Cristo vino a darnos a nosotros, ¿qué? Redención, a darnos una alternativa. Él podía haber dicho, bueno, agarrar la varita mágica, ya no hay más pecado en el mundo. Todo el mundo ahora va a ser santo y ya se acabó, ya no hay pecado más. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que el pecado es del diablo y que las bendiciones son de Dios y que nosotros estamos entre medio y tenemos que escoger. Porque el reino de los cielos es voluntario. Amén. Diga, es voluntario. Amén. ¿Cómo nos redimió? Él fue a la cruz porque tú y yo no podíamos ir. Y aunque fuéramos nosotros, tampoco no podíamos redimir. Porque seguíamos pecando. Pero Él fue y tomó nuestro lugar en la cruz. Dice en 1 Pedro 2:24, Él llevó tus pecados. Déjenme buscárselo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. 1 Pedro 2:24 nos dice así. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quiero hablar algo sobre ese versículo un momentito. Mire. Quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quiere decir que Él tomó los pecados tuyos. Él sabía y sabe y sigue sabiendo cuáles son los pecados de cada uno. Entonces Él los tomó sobre su cuerpo y pagó el precio
en la cruz. Sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. Entonces eso se llama un pacto. ¿Me está escuchando, hermano? Eso es el pacto que Él con su sangre selló. Hemos leído una parte donde decía que el pacto ya después que está hecho es irrevocable, ya no se puede, nadie lo puede romper, no se puede destruir, está hecho y está sellado con sangre. Entonces en el pacto es diferente a un contrato. Usted no tiene un contrato con Dios, porque un contrato usted puede ir a corte y batallar y se zafa de eso, pero el pacto usted por más que luche y batalle y haga y deshaga, ese pacto sigue siendo pacto. Y el pacto es un convenio que hay entre usted y Dios. Usted ha entregado su vida a Cristo porque Él entregó su vida por usted. Y Él derramó su sangre porque cada pacto bíblico, el que usted busca, el pacto bíblico, han sido sellados con sangre. Cuando el hombre y la mujer se casan, sellan un pacto. Está supuesto a sellarlo. Hello. Entonces lo que necesitamos entender ahora, no pertenecemos a nosotros mismos. Si entendemos que gobernaba la maldición, pero que ahora gobierna la gracia. Amén. Bueno, vamos a ver, porque esto está un poquito, y como hemos estado dándole a las maldiciones, yo quiero que quede claro que hay maldiciones, pero que hay un pacto de redención para cada uno de nosotros. Amén. Cuando yo vuelvo al pecado o lo paso por alto, no he sido redimido del pecado. ¿Me está entendiendo, hermano? Si yo sigo viviendo igual, mi corazón todavía sigue en el mundo. Mi corazón sigue en la maldad, en el pecado. Entonces no he sido redimido. Redención quiere decir que me di cuenta, que decidí abandonar el pecado porque Cristo pagó un precio por mí en la cruz. Dale gloria. Gloria a Dios. Nos dice la palabra, y en 1 de Pedro 2:24 nos dice que ya todo pecado nuestro, toda maldad, toda transgresión, Él la llevó a la cruz. Cuando el Padre mira a la cruz, Él te ve a ti allí en la cruz, redimido. ¿Me está entendiendo, hermano? Cuando el Padre mira a la cruz, donde pagó el precio, dando su Hijo unigénito, Él mira y allí Él ve, si ya tú te convertiste a Cristo y estás viviendo para Cristo, Él te ve a ti en la cruz, que ya tú has sido comprado con la sangre. Cuando tú miras a la cruz, sí vemos a Cristo, pero tú deberías verte a ti mismo, crucificado en la cruz. Porque el que merecía estar allí no era Él, somos nosotros. ¿Qué hizo Él en la cruz? Escuchamos bien. En la cruz estaban los pecados del mundo entero, pero allí Él llevó tu cuerpo, llevó tu mente, llevó tu espíritu. ¿Lo recibe? Lo que quiere decir, y lo dice la Biblia, no me lo invento yo, que los redimidos, escuche bien,
Los redimidos, en 1 Pedro 2:24, alaba si puede, nos dice que ya no vivimos, que estamos, bueno, vamos a tomarlo en el orden que va. Estamos muertos al pecado. Ok, los redimidos de Dios, de Jehová, los redimidos de Jehová están muertos al pecado. O sea, usted ha vencido la carne porque Cristo la venció. Pero usted ha vencido la carne porque Cristo la venció. ¿Me está escuchando? No nos podemos estar inventando excusas por las cuales somos débiles. Es que usted sabe, todavía estamos aquí. No. La Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice que ya si usted está en Cristo y usted se arrepintió de su pecado, ya usted abandonó el pecado. Quiere decir que ya usted murió al pecado, porque es redimido, ha sido lavado en la sangre. Ya usted decidió que no va a vivir como vive todo el mundo, como viven aún algunos cristianos que entran y salen de las iglesias y siguen viviendo en el mismo pecado. Entonces usted ha decidido que usted no va a vivir así, que usted va a vivir una vida de redimido. Dale gloria a Dios. ¿Puede usted hacer esto? Seguro que sí. ¿Y por qué hay cristianos que siguen pecando? Porque no se agarran de Cristo. Cuando usted y yo le hemos dado la espalda al pecado, van a venir deseos carnales, ¿verdad que sí? Vienen deseos carnales. Si tú eras un bojachón, el licor, cada vez que pasas por el liquor store te llama. O cuando pasas por la bajita o por el nightclub, aquel donde te metías allí a janguear con tus amigos, que no sabíamos que eran enemigos, pero bueno, con buenas intenciones, pero malas circunstancias. Y ahí el cigajillito cuando lo prendes, ay, te da ese de eso que tienes que coger y esconderte a fumarte uno o dos. ¿Por qué? Porque todavía estamos cediendo a los deseos de la carne. Entonces los redimidos de Jehová ya le han dicho que no a las tentaciones carnales. Los redimidos. Hermano, sí, pero es que yo, lo que llevo son 20 años en el Señor, todavía estoy. Bueno, pues ya 20 años que lo has perdido porque todavía estás en el pecado, estás igual que peor. ¿Quién sabe que está peor que el primer día que entraste? Hello. Ayúdanos, Señor. Pero la palabra nos dice que ya nosotros somos libres del pecado. Libre porque ya tú venciste al pecado en Cristo. Si tú te mantienes en Cristo, tú tienes victoria sobre el pecado. ¿Vienen tentaciones? Sí vienen, pero tú eres redimido de Jehová. Y los redimidos de Jehová no ceden a los deseos carnales o a los pecados mundanos, a las transgresiones. Ya no, ya tú y yo no estamos buscando excusas porque tenemos victoria en Cristo. Diga gloria a Dios. Sin tener pecado ninguno, sin tener necesidad, Él se puso en la cruz. Él dijo, no, nadie me quita mi vida, yo la pongo. Y ahora usted le entrega su vida a Cristo, abandona el pecado, Dios le da la fortaleza, Dios le da la bendición, Dios le da su lugar en el reino de Dios. Para eso fuimos llamados nosotros. No para estar perdiendo el tiempo peleando. Vamos, sí, tenemos que batallar. Tenemos que batallar diariamente porque las tentaciones vienen. Pero no es para perder el tiempo diciendo, ay, yo no puedo vencer este vicio, yo no puedo vencer este deseo, yo no puedo vencer esto, vencer lo otro.
Y ahí nos quedamos atorados. Y cuando llega el culto, vamos al culto, pero seguimos para la casa igual. En el mismo cautiverio, hermano. Ese no es el redimido de Jehová. Los redimidos de Jehová ya le dijeron que no al pecado. ¿A cuál es pecado? Bueno, la Biblia dice que robaba, que no robe más. El que se embojachaba, que no se embojache más. El que era maldiciento, que ya no diga malas palabras. El que era chismoso, que ya deje de estar chismoseando. Sea cual sea el pecado. Yo no sé cuál es el problema, pero sí que cada uno de nosotros es tentado diariamente. Yo no conozco una persona que no sea tentada. Todos somos tentados. Pero el que sabe por dónde es que el diablo te tienta, son dos. Tú y el diablo. ¿Sí? Por más que yo me esconda, el diablo sabe por dónde era que me convencía. Y por eso tú tienes que vencer en ese área. Si tú sabes cuál es el área que el diablo usa en contra tuya, pues aléjate de ahí, apártate de ahí. Si tú sabes que ahí en la 63 y que si están disparando y te pueden matar, pues en vez de irte para allá, vete para allá. No vayas caminando a donde está el pecado. No te metas en la boca del león. Tenemos que usar el sentido común también. A veces que nos ayuda mucho, ¿sabes? Dale gloria a Dios. Amén. Entonces yo quiero establecer ese punto. Que Jesucristo ya pagó el precio por nosotros, porque ahora estamos muertos a los pecados. Ahora no solamente estamos llamados a estar muertos, los redimidos estamos llamados a estar muertos a los pecados que el mundo ofrece, sino el segundo punto que nos dice ahí mismo es que estamos llamados a vivir en justicia. ¿Cuál es tu justicia? Pues tu justicia es Cristo. Pero la justicia es la palabra de Dios que te dirige por caminos justos. Que tú diariamente, tus decisiones son justas delante de Dios. Como decía la palabra de Job, que era un hombre justo. Así estás tú llamado a ser. Los redimidos de Jehová son personas justas. De su boca no salen tonterías. Sus acciones son acciones que glorifican a Dios. Alaba si puede. Gloria a Dios. Llamado a vivir en justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. ¿A quién le está hablando esto? A los redimidos de Jehová. Escuche bien. A los redimidos. Dios le dice que fueron llamados a estar muertos del pecado, a vivir justamente como es correcto delante de Dios, y que por las heridas de Jesucristo, que pagó el precio por ti en la cruz, tú fuiste sanado. Dice que fuiste sanado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Escuche esto. ¿Por qué fue que vino la enfermedad al mundo? Por el pecado. Por el pecado. ¿Y a qué nos llamó Jesucristo? En Romanos, ¿qué es lo que nos dice? Restauración, ¿sí o no? Se ha preguntado usted, bueno, restauración, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿De qué? Pues restaurado usted, ¿cuántas veces se enfermarían Adán y Eva antes de pecar?
¿Cuándo fue que empezaron a enfermarse? Después del pecado. El pecado trajo la enfermedad. Y la sigue trayendo, porque no ha parado. ¿Me está escuchando? El pecado causa la maldición. Toda maldición viene por algún pecado. Entonces, ni la pobreza es una bendición, ni la enfermedad es una bendición. Las dos son maldiciones. ¿Cuántos quieren enfermedades? ¿Cuántos quieren pobreza o escasez? Entonces la palabra de Dios nos enseña. Somos redimidos y ahora tenemos que tomar esto en serio. Diga, tengo que tomar esto en serio. Porque soy redimido de Jehová. Dice la palabra que Abraham era un hombre súper rico. ¿Por qué es que Abraham era un hombre súper rico? Porque era un hombre justo delante de Dios, era un hombre obediente, no a la ley, sino obediente a Dios. ¿Me está escuchando, hermano? No sé si me está entendiendo. Abraham fue súper bendecido porque él puso atención a lo que Dios le decía. Aunque la ley traía maldición, pero él estaba en bendición. ¿Por qué? Porque él fue un hombre que obedeció a Jehová. Y aunque la ley traía la maldición, él no estaba pendiente de la maldición de la ley, estaba pendiente de la obediencia a Jehová. ¿Estamos, hermano? Gloria a Dios. Así que vemos que Jesucristo sanó nuestros cuerpos, dice la Biblia. Sanó nuestra condición espiritual porque estábamos en muerte. Y nos ha dado victoria de vida eterna. Por Cristo, por la simiente. Simiente de Abraham. Quiere decir la semilla. La semilla. Entonces, ¿qué tenía Abraham? Bueno, Abraham era un hombre de obediencia. Era un hombre que se movía para bendecir. Donde quiera que iba, bendecía. ¿Me está escuchando? Vino Lot, ¿se acuerdan de Lot que vino con Abraham? Y me acordaba de esto yo cuando el hermano Pedro hablaba. Vino Lot y que no se portó nada de bien con Abraham. Pero Abraham le dio que escogiera la parte que él quería. ¿Qué pasó? Se fue. Pero escuche bien, se dejó llevar por lo que veían sus ojos. Y eso te trae maldición. Te tienes que dejar llevar por la palabra de Dios, lo que dice. Se dejó llevar por sus ojos y miró y dijo, yo quiero aquel lado que está allá. Y Abraham, siendo un hombre de Dios, que sabe que Dios bendice, le dijo, está bien. Y Lot se fue por ese mismo lado y cuando vino a ver estaba otra vez en el mundo. Estaba viviendo peor que nunca. Y estaba peor, bueno, las cosas estaban. Y aunque en ese pueblo donde él estaba era un hombre que lo respetaban hasta cierto punto, había perdido la bendición de Abraham. Porque se fue a hacer cosas que él consideraba que estaban bien, pero delante de Dios estaban mal. La maldición le seguía. Cuando salió de Sodoma o de Gomorra, o por quién sabe, estaba en las dos metidos,
se fue y no se pudo llevar nada. Todo lo que había acumulado, lo perdió todo. Porque así es el diablo. El diablo engaña y le hace ver a usted que usted está mejor haciendo lo suyo o con las cosas del mundo. Y la triste realidad es que después que despierta y abre uno los ojos, todo era en vano. Pues vino este hombre y se metió en problemas otra vez. Y vino, ¿quién vino a rescatarlo otra vez? Abraham de nuevo. Que Abraham le podía haber dicho, no, porque yo te presté, yo te di, yo te ayudé y tú me trataste mal, pero fue y le ayudó de nuevo. Y los rescató y los sacó y los restauró. Porque Abraham era un siervo redimido, diga redimido. Un hombre justo, fiel, obediente a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa simiente, esa obediencia, todas esas bendiciones venían para nosotros, ¿dónde? En Cristo. Porque la promesa que le hizo Dios fue que tú me haces caso, tú pones atención. En Deuteronomio dice que si tú le pones atención atentamente a la palabra. Atentamente, hermano, atentamente. Lo sigues letra por letra para obedecerla. Estas bendiciones te seguirán. En otras palabras, si tú pones a Jehová como tu pastor de verdad, porque no, es fácil decir Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esas son palabras que está bueno repetirlas, pero estás poniendo a Jehová de verdad como tu pastor. Ahí es donde todo empieza a bendecirse, a multiplicarse y a bendecir tu vida. Entonces, esta bendición que había sobre Abraham venía ahora para nosotros. Esta bendición que había sobre Abraham nos dice aquí que son para ti y para mí. Porque Dios nos quiere a nosotros como cabeza. Dios nos quiere a nosotros que prestemos y no que estemos buscando o pidiendo prestado por ahí. Porque los redimidos de Jehová tienen la bendición de la simiente. La simiente es Jesucristo. Entonces en Cristo usted tiene la bendición de Abraham. No sé si usted me está entendiendo. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué entonces si eso es lo que tenemos? Porque muchas veces nosotros hemos cometido un montón de disparates. Y ahora esos disparates nos tienen atados a la forma de vida que llevamos ahora. No sé si me entendieron. Si yo tomé decisiones por mi falta de ignorancia, como decía el cómico, no era falta de ignorancia, era falta de sabiduría. Pero él decía que era por su falta de ignorancia. Y tomé decisiones, pero Dios tenía decisiones mejores para mí. ¿Me escuchó? Pero yo tomé decisiones que me parecieron bien. Ahora estoy pagando las consecuencias de mis decisiones, ¿sí o no? Y lo que Dios tenía para mí no llegó porque yo no actué como tenía que actuar de acuerdo a la palabra. Quizá me entiendan mañana. Entonces lo que me dice la palabra a mí es que la palabra es mi guía.
Usted se tiene que dejar, cada vez que usted va a tomar la decisión, usted tiene que mirar, si fuera Abraham, ¿qué haría? Si fuera Cristo, ¿qué haría? Si fuera un siervo de Dios, ¿cómo tomaría la decisión? Yo siendo redimido de Jehová, ¿qué es lo que debo hacer aquí en esta situación? Y pongo primero siempre a Dios. Entonces, quiero que se entienda esto, hermano, que nosotros las cosas, las maldiciones, las inconvenientes y todas las cosas que nos pasan, muchas veces decimos que es que el diablo es malo, pero eso lo sabemos. Pero escúchame bien, si tú encomiendas tu camino a Jehová, confía en Él, Él hará. Porque ese ha sido el deseo de Dios desde el principio. Es más, Él se lo reveló a Adán y a Eva. Le dijo, todo lo que he hecho, lo he hecho para ustedes. Pero ¿qué hicieron Adán y Eva? Lo que hacemos nosotros a veces. En vez de escuchar y poner atención y hacer las cosas como Dios requiere, le buscamos un corto. Tratamos de hacer las cosas a la manera nuestra. Pero cuando el Señor nos revele a nosotros, donde estamos mal, hermano, no es para acusarte, es para bendecirte. Porque si Él te revela dónde estás mal, Él espera que ahora tú con tu libre albedrío corrijas tu situación, te arregles, te apartes del pecado y entremos en el camino que nos va a traer la bendición. Porque la meta de Dios para cada uno de nosotros es la bendición. Ay, pero ¿y por qué no me las da? Porque Dios te está enseñando a ti cómo caminar en los caminos de bendición. Y si Dios empieza a bendecir a las personas que siguen viviendo en el pecado, tiene que bendecir hasta el diablo. Alaba si puede. Entonces Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sabio, sea un pueblo sano, tenga su cuerpo sano, tenga bendición. En Juan 10:10 habla del ladrón y de la bendición. El Dios lo que quiere darte, la vida que Dios te quiere dar a ti, no es una vida de pecado, no es una vida de vicio, no es una vida de escasez. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso Dios te ha dado en tu boca palabra de vida y palabra de muerte. Para que tú aprendas a declarar palabra de vida. Para que tú y yo aprendamos que el enemigo nos quiere destruir, pero Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cuál es la que tú vas a escoger? Porque tú eres el que escoge. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que pensar de acuerdo a la palabra. Pero la palabra y ¿cómo que la mente de Cristo? Porque en esta palabra usted encuentra la mente de Cristo. En esta palabra usted encuentra los pensamientos de Dios. En esta palabra usted encuentra el propósito y el plan de Dios para tu vida. Si te dice no robe, pues no robe. Si te dice que el que no trabaje, que no coma, pues ponte en ayuno hasta que consigas trabajo. Y verás lo rápido que lo encuentras. Porque cuando la tripa pica, agaja uno trabajo donde aparezca. No, a mí me tienen que pagar tanto. Pues mira, deja que te pique un poquito el hambre para que veas lo que te van a pagar. Trabaja hasta por una mitad de hamburger.
Porque la necesidad despierta el conocimiento a veces, ¿verdad? Aleluya, alaba. Y rompe el orgullo. Yo no sé a quién es, pero rompe el orgullo, rompe todas esas cosas que no están, no son necesarias y te lleva ahí al nitty gritty. Alaba a Dios si puede. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender claramente, hermano, la palabra de Dios tiene la solución a todos nuestros problemas. La palabra de Dios nos dice a nosotros cómo vivir. Es que Dios no quiere, He don't want me to have no fun. No, He wants you to be blessed. And you don't know how to be living in the blessing by yourself. All you do is mess up. But when you got Jesus, and you're living for Jesus, entonces Juan 15:7 dice, si permaneces en mi palabra, que es Cristo, entonces ahí pide lo que quieras y se te hará hecho. Dios quiere tu cuerpo sano. Estamos enfermos es por la maldición. Pero si ya tú no perteneces a la maldición, apártate de todo pecado para que tú veas cómo van desapareciendo de tu vida las enfermedades, la escasez. Todo eso va desapareciendo. Busca más de Dios y tú verás cómo Dios te da más a ti. Los redimidos de Jehová vivimos en victoria, hermano. Alaba a Dios si puede. Fuimos sanados, como la Biblia me dice a mí que por su llaga fui sanado. Yo lo creo. Yo no voy a andar declarando enfermedades. Yo no voy a andar declarando derrotas. Dice la Biblia que fui restaurado. Diga, yo soy restaurado. Y nosotros tenemos que aprender a echar fuera de nuestra vida, echar toda maldición fuera de nuestra vida. Pero si tú no la identificas, te quedas igual. No la puedes echar fuera. La palabra dice que para recuperar lo que has perdido, tú tienes que atar el hombre fuerte. Tú no puedes entrar en la casa si no atas al hombre fuerte. ¿Cómo lo atas? Tú analiza. Wow, yo le sirvo al Señor, pero estoy así, asado. El diablo me robó el buen trabajo, el diablo me robó esto. Me robó lo demás, me robó la salud, me robó. En el nombre de Jesús lo reprendo, lo ato, lo echo fuera de mi vida. Seguro que podemos ir y echar demonios fuera de otras personas, pero ¿y los demonios que se han metido en la vida nuestra? ¿Qué? ¿Los vamos a dejar ahí que sigan creciendo y controlando nuestra vida y dañando todo? No. Esos son los primeros que tienen que salir en el nombre de Jesús. Entonces los redimidos de Jehová no viven bajo las maldiciones de los demonios, porque las maldiciones las traen los demonios. Los redimidos de Jehová vivimos bajo las bendiciones de la palabra, bajo la promesa del Espíritu Santo. Y usted y yo no somos de la maldición, somos de la bendición. Y esta mañana en la escuela dominical me gozaba porque hablábamos de cómo es que nos apartamos de Dios. Una de las maldiciones es que nos vamos apartando de Dios. Y una persona decía, bueno, nos descuidamos, sí. Ignoramos a Dios, sí. Nos alejamos de Dios cuando debemos estar en la casa de Dios. Oh, déjame decirlo en este lado. Nos alejamos de Dios cuando es tiempo de estar en la casa de Dios. Pero andamos por allá, por el downtown, llevando la visita que vean el agua.
Los redimidos de Jehová son de Jehová, no son del agua de McCormick Place ni del parque. Los redimidos de Jehová son de Jehová. Y ponemos a Jehová primero, hermano. Y se está perdiendo la urgencia esa, o el deseo, o el entusiasmo ese, de declarar que somos cristianos. Y una de las razones es porque si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Nos compromete en el trabajo. Si tú dices que eres cristiano, te comprometes a vivir como cristiano. En la escuela, si tú dices que eres cristiano, that's okay. I'm going to be a Christian anyway, but I don't have to tell anybody. No le tengo que decir a nadie en la oficina ni en la escuela. Sí, le tienes que decir. Eso es lo que quiere decir ser cristiano. Le dices de Cristo. Mateo 28. Tienes que ir y testificar. Cristianos mudos no existen. Alaba a Dios si puede. Hermano, no te dejes convencer porque tú tienes que tener enfermedades, aunque sea de vez en cuando. No, la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que Jesucristo venció. Pero entonces nunca puedo estar enfermo. Tampoco te dije eso. Porque si te descuidas te vas a enfermar. Pero lo que quiero decirte es que Cristo te libertó de las enfermedades, de la maldición de la enfermedad. De toda maldición del pecado, Él te libertó. Te hizo libre. Ahora tú escoges vivir libre, porque la Biblia dice que al que el Hijo libertare es verdaderamente libre. Yo me tengo que apropiar. ¿Me escuchó? Yo me tengo que apropiar de la redención que Cristo compró para mí. ¿De qué vale la redención de Cristo para aquellos que no quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios? ¿De qué le vale? Pero yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, qué bueno. Esta cosa debe de hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿De qué me vale a mí venir a la iglesia? Yo creo que yo soy de los más que vienen a la iglesia. ¿De qué me vale a mí venir a la iglesia y estar mal con Dios? De nada. Porque esto no es por obra, esto es por fe, ¿verdad? Alaba a Dios si puede. Vamos a ir a leer el 20 en Gálatas, 26 al 29. Jesucristo es la simiente y nosotros somos la simiente de Cristo. En el 26 en adelante dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. En Cristo Jesús. ¿Se acuerda que antes nos decían que todos somos hijos de Dios, verdad? Y eso era una mentira. Todos somos criaturas. Pero solamente aquellos que le recibieron le dio él potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por Cristo. Cuando usted le ha entregado su vida a Jesucristo, entonces es que usted es hecho hijo de Dios. No porque nació en una iglesia. No, es porque usted se arrepintió, le entregó su vida a Cristo y por Cristo es hecho hijo de Dios. Recibió a Cristo como su Salvador. Amén.
en el versículo 16, antes de pasar al 26, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Las promesas de Abraham fueron hechas a Abraham y después a los que venían después de él. Su simiente. De ahí venía Cristo, que es la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Gloria a Dios. En el versículo 26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tú tienes tu fe en Cristo. No te digo que si tú crees en Dios, que si tú dices que Jesucristo es el Salvador, no. Que si tú estás viviendo tu fe en Cristo. Son dos cosas diferentes, parece lo mismo, pero no es. Dice la Biblia, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, la tienes en, no sé, en Juana Díaz o Juan Peña, no sé dónde es que tú tienes tu fe. La tienes que quitar de ahí y ponerla en Cristo. Alábale si puede. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando tú fuiste bautizado, abandonaste. ¿Qué tú hiciste en el bautismo? Abandonaste. Estás dando una confirmación, una responsabilidad, un compromiso de decir que no al pecado y vivir en santidad desde ese momento en adelante. ¿El bautismo me salva? No, el bautismo no te salva. El bautismo, el que te salva es el Cristo en el cual tú te comprometiste cuando te entraste al agua de bautismo. Cuando te sumergiste en las aguas bautismales, que te comprometiste a decir que no al pecado, ese que te da la nueva vida, ese es el que te salva. Pero ahí en el bautismo tú te comprometiste con la congregación y con los santos a vivir en la santidad. Tú te comprometes con tu hermano, tú das testimonio. ¿Entiendes? Eso es lo que es el bautismo. El bautismo te identifica a ti como alguien que tomó una decisión de abandonar el pecado y vivir ahora para Cristo. Alaba a Dios si puede. Gloria a Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Ves? La simiente. En el versículo anterior vimos que decía Abraham y su simiente. Ahora aquí nos está explicando un poquito más, ¿verdad? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Porque de allá viene esa simiente. Y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de Abraham. Dale gloria a Dios. Así que, hermano, teniendo tales promesas, ¿cómo es que vamos a volver otra vez al mundo? ¿Cómo es que vamos a volver otra vez a vivir en el pecado, a dejarnos gobernar por el pecado? Somos redimidos de Jehová. Ningún pecado vale la pena, ningún pecado vale ir al infierno, ningún pecado me satisface por una eternidad. Ningún pecado me va a dar el gozo y la paz y la bendición. No voy a perder todo eso por un pecado, por vivir una vida en desobediencia, por vivir una vida eterna en el infierno, por darle gusto a la carne, por darle gusto al mundo, por darme gusto yo.
somos redimidos de Jehová. Y vivimos como redimidos de Jehová. Alaba a Dios si puede. Vamos a ir a Romanos 4:14. Y con esto vamos terminando, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Empieza en el 13 y dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la fe, porque él creyó a Dios y obedeció a Dios. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. Diga, es por fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa que hizo Dios a Abraham sea firme para toda su descendencia. Nosotros somos descendencia de Abraham. Y esta promesa es firme para nosotros. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Porque la simiente que es Cristo fue a la cruz por ti y por mí. El resultado es que ahora tenemos entrada en el reino de los cielos. Ahora tenemos la opción de abandonar el pecado. Diga conmigo, abandonar el pecado. Cambiar mi vida. Romper toda maldición. Para poder agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie, hermano.